Se nos pide encontrar el valor exacto de la expresión en términos de x, supongamos que x es mayor que 0. Nos dan seno de 2 veces tangente inversa de x dividido por 2. La tangente inversa de x dividida por 2 es igual a un ángulo θ que tiene un valor de función tangente igual a la entrada del función tangente inversa. Y el ángulo θ debe estar en el intervalo abierto de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Así que en nuestro caso, inversa tangente de x dividido por 2 es igual a un ángulo θ que tiene una función tangente valor de x dividido por 2, lo que significa que puede escribir la expresión original como seno 2θ. Y después del siguiente paso, modelemos el ángulo θ en el plano de coordenadas y boceto del triángulo de referencia. Debido a que se nos da x es mayor que 0, cuando se mantiene el ángulo θ debe estar en el primer cuadrante. Digamos que el ángulo θ está aquí. Y ahora vamos al triángulo de referencia. Ya que sabemos que la tangente valor de la función del ángulo θ es igual a x dividido por 2, y θ tangente es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que puede etiquetar el lado opuesto del triángulo de referencia x y el lado adyacente 2. Y ahora para el siguiente paso, vamos a determinar la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras que c cuadrado es igual a un cuadrado más b cuadrado, donde c es hipotenusa y a y b son las longitudes de las piernas que en nuestro caso da nosotros c cuadrado es igual a, vamos a dejar que un 2 iguales que nos da el cuadrado de 2, más vamos a dejar b igual x dándonos el cuadrado de x. Simplificando, tenemos c cuadrado es igual a, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de x es x cuadrado. Así que tenemos c al cuadrado equivale a 4 más x al cuadrado. También sabemos que la hipotenusa siempre es positivo, así que ahora tomaremos el principio raíz cuadrada de ambos lados, que nos da c es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 4 más x cuadrado. Observe que la raíz cuadrada no simplifica porque la suma de cuadrados sí afecta. Vamos a etiquetar la hipotenusa. Y ahora usando el triángulo de referencia, y la identidad de doble longitud para un seno, evaluaremos el seno 2θ. Mirando las identidades de doble ángulo, observe que sin 2a es igual a 2 veces seno por coseno a lo que significa seno 2θ es igual a 2 veces sin θ. Veces coseno θ. Y podemos determinar el seno θ y θ coseno utilizando el triángulo de referencia para el ángulo θ. Sin θ es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa que nos da x dividido por la raíz cuadrada del cantidad 4 más x cuadrado. Y luego tenemos veces coseno θ o coseno θ es igual a la relación del lado adyacente al hipotenuso que nos da 2 divididos por la raíz cuadrada del cantidad 4 más x al cuadrado. Y ahora nos multiplicamos. Si queremos podemos escribir 2 como 2 sobre 1, multiplicando los numeradores, tenemos 2 veces x veces 2, que es 4x. Y estoy multiplicando los denominadores. Tenemos el cuadrado de la cantidad 4 más x cuadrado veces un cuadrado a la cantidad 4 más x cuadrado que simplifica perfectamente a solo 4 más x al cuadrado. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. No podemos simplificar las 4 patas porque no podemos simplificar a través de la adición y por lo tanto, usted da una expresión y simplifica a 4x dividido por la cantidad 4 más x al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.